Bueno, muy buenas a todos, soy Yuri y hoy os voy a explicar las clases de empresas y los componentes que las forman. Os los voy a dividir en tres grupos y en esos tres grupos sus posteriores clasificaciones, y después, en cuanto a los componentes, vamos a hablar sobre qué forman las empresas. Bueno, anteriormente hemos visto que la empresa tiene dos fases, la de producción y la de distribución, y esto se logra gracias a los tres recursos, que son los recursos naturales, el trabajo y el capital. Bueno, en las funciones, en la función de producción se mezclan la tecnología y los recursos de cada empresa propios para formar un producto. Y en cuanto a la distribución, esta crea utilidad de tiempo, forma y lugar para que esos productos que se han generado anteriormente en el proceso de producción sean distribuidos a los consumidores. Bueno, las clases de empresas. Vamos a calificar principalmente las clases de empresas según tres formas. La primera será según a la actividad que se dedica, que se dividirá en tres grupos. La segunda será la propiedad de sus recursos productivos, que se calificarán en dos grupos. Y la tercera será según su estructura jurídica. Según su forma jurídica se dividirán en tres grupos, en dos grupos grandes y en dos más pequeños. Según a las actividades a las que se dedican, pues están las empresas del sector primario, las cuales se dedican principalmente a la obtención de recursos naturales, como puede ser la minería, la agricultura y actividades muy parecidas. Están las empresas del sector secundario, las cuales se encargan de transformar esos recursos del sector primario en materias más prefabricadas, digamos, para que otras empresas puedan utilizarlos, o directamente ya fabricar el material final, lo cual será consumido posteriormente. Y por último está el sector terciario, en el cual se da un servicio, un bien o un servicio hacia el consumidor. Bueno, también hay que explicar un proceso que es la terciarización, en el cual, si el sector terciario es el más amplio, se dice que una sociedad está terciarizada. Eso es lo que ocurre en las sociedades de Oriente, por ejemplo Europa. En toda Europa, Estados Unidos y bueno, otras que no son tan de Oriente, como puede ser Japón, por ejemplo, son sociedades terciarizadas, ya que en ellas predomina el sector terciario. Según la propiedad de los recursos productivos, pueden ser privadas, aquellas que pertenecen a una persona o a otra empresa, o pueden ser públicas, las cuales pertenecen al Estado y son generales a todo el mundo. Las privadas solo tienen un dueño, como puede ser Mercadona o Día, y las públicas son pertenecientes a todo el mundo, como Renfe o Correos. Y finalmente, según la estructura jurídica, puede ser una empresa individual o una empresa de socios o sociedad. Eso influirá porque en las empresas de socios habrá otras dos subcategorías: las sociedades anónimas, o SA, o sociedades de responsabilidad limitada o sociedades limitadas. Las empresas individuales. En ellas el capital aportado no hay un capital mínimo para aportar, las acciones no tiene acción ninguna, ya que solo hay un único empresario, el cual sí que puede subcontratar, pero no vive la empresa. Y siempre se asume con todo el capital, es decir, si él crea una empresa, todas las deudas que tenga esa empresa se asumirán a su nombre, con su casa, su coche, todo lo que él posea. Y luego están las empresas de socios, las cuales pueden ser de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Todas ellas están gobernadas, digamos, por varias personas, las tienen varias personas, y en esas empresas lo que se hace es, en las sociedades anónimas, el capital mínimo para formarlos serán de 60.000 euros, los cuales se pueden dividir en acciones, que puedes ir a bolsa para venderlos, y no tienes que tener consentimiento de otros socios para vender esas acciones, es decir, tú puedes comprar y vender libremente esas acciones. Y claro, la responsabilidad, por lo tanto, será limitada a esos 60.000 euros de capital invertido. En cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, el capital para su formación son de 3.000 euros. Las divisiones serán participaciones, las cuales no serán de libre transmisión, es decir, para transmitir esas participaciones tú tienes que tener el consentimiento de todos los socios. Y por último, la responsabilidad también será limitada a esos 3.000 euros de capital invertido, que pueden ser más, pero el mínimo aporte es 3.000. Y finalmente, en un autónomo, para comparar esas dos sociedades con lo que puede ser un autónomo, una empresa individual, el capital es ilimitado dependiendo de lo que quiera él hacer. La división de las aportaciones es un único propietario, él no tiene ningún tipo de división de aportaciones, y la transmisión de las aportaciones no existe debido a que no hay aportaciones mismas, y la responsabilidad es ilimitada. Él carga con todas las deudas de la empresa.
Un ejemplo de todo esto sería, por ejemplo, si una sociedad anónima hace 100 acciones, esas 100 acciones cada una valdrá 100 euros al principio. Serán de libre transmisión porque podrían estar en la bolsa, podrían ir al mercado y venderse libremente. Y claro, no acarrearía más responsabilidad ya que solo son esos 100 euros. En una sociedad limitada, esos 3.000 euros no se dividirían, por ejemplo, en 100 acciones, cada una de 30 euros, pero no serían de libre transmisión. Tendrías que tener el consentimiento de todos los socios que forman esa sociedad para transmitir tu participación. Y el autónomo no puede realizar ninguna división de sus participaciones. Los componentes de la empresa, aquí ya pasamos al siguiente punto, al apartado 3.7. En la empresa están el elemento humano, los bienes de capital, la organización y el entorno específico, que ahora veremos más adelante. El elemento humano. El elemento humano es todo aquel elemento que influye directamente en la empresa. Ya puede ser un directivo, ya puede ser el propio trabajador, la gente que se encarga de cada uno de los departamentos individualmente, pero todo el mundo que conforma parte de la empresa es uno de los elementos humanos de ella. Los bienes de producción o capital, esos pueden ser activo corriente o activo no corriente. Aquí tendríamos dos ejemplos. En cuanto a los bienes de capital, el activo no corriente sería el que está destinado a la producción de los recursos de forma duradera, es decir, que no se va a renovar cada poco tiempo, va a estar siempre presente. Un ejemplo podría ser cualquier máquina, la propia fábrica, cualquier cosa que perdure durante mucho tiempo en la propia fabricación de los productos. Y por otro lado están los bienes de activo corriente, los cuales están en continuo movimiento y fluyen, como puede ser pues, en una oficina, por ejemplo, los materiales que utilizan, todo, lápices, folios, lo que sea, o el dinero mismo es un activo corriente ya que está todo el rato intercambiándose. Bueno, la organización. La organización de una empresa suele ser jerárquica, aunque hay de otros tipos, pero normalmente se distribuye de una forma en la cual hay un líder y el resto son los que son mandados. Bueno, están los departamentos. El más importante es el de dirección, el cual controla el resto. Y está el departamento de aprovisionamiento, que es el que se encarga de comprar los materiales utilizados en la producción. El departamento de producción, que se encarga de transformar esos materiales. Esto todo son en empresas industriales, ya que en empresas comerciales no existe departamento de producción, no les hace falta. Está el departamento comercial, el cual se encarga de la distribución de esos productos. Está el departamento de recursos humanos, que se encarga del gestionamiento de todos los departamentos. Y está el de financiación e inversión, que es el encargado de captar capitales para su utilización en la propia empresa. La organización. Bueno, esto se hace a través de un organigrama que suele ser jerárquico, en la cual aquí se puede ver que simplemente la dirección controla el resto de departamentos, mientras que unos influyen en otros. Aunque aquí en este puesto el departamento de recursos humanos influye en todos a la vez, pero no tiene ningún poder superior al de la dirección. Bueno, y finalmente el entorno, que es lo que condiciona una empresa, puede ser general, que abarque todas las empresas, o específico, que solo sea una empresa en concreto. El entorno general, como ya he dicho, abarca todas las empresas y es cualquier factor que puede influenciar en la propia empresa, como puede ser una huelga que perjudique a todas las empresas en general, o la inflación, que el dinero valga menos de lo que realmente vale, lo cual aumenta indirectamente los precios y perjudica a todas las empresas. Y finalmente está el entorno específico, que solo afecta a una empresa o a un sector de empresas, no puede afectar solo a una específica o a un grupo que sea del mismo tipo. Y puede ser, por ejemplo, la subida del precio del petróleo, lo cual influenciaría se vería perjudicadas las gasolineras, o una crisis. No, esto está mal. Una crisis sería general. Sería una crisis, por ejemplo, una crisis del petróleo perjudicaría a las gasolineras, o una crisis en madera, por ejemplo, influenciaría mucho en las fábricas de sillas, de muebles, de lo que sea, porque no tendrían ese recurso y por lo tanto sería más caro. Bueno, los conceptos más importantes están el sector, primario, secundario y terciario. Hay que saberse la definición del sector y primario, secundario y terciario a qué se dedican.
Las empresas, según la propiedad de sus recursos o según su estructura jurídica, según la propiedad del recurso, ya hemos visto que pueden ser públicas, que lo tiene todo el mundo, que es del Estado, o privadas, que es de una sola persona o de otra empresa. Y jurídicas, que pueden ser individuales, o las sociedades, que pueden ser anónimas o de responsabilidad limitada. Y dentro de ello lo que conlleva ser anónima o de responsabilidad limitada. Y por último, los componentes de la empresa hay que saber el elemento humano, que es el que influye de forma directa en toda la empresa, los bienes de capital o producción, y aquí hay que distinguir entre activo corriente o no corriente, la organización y, como ya hemos visto, todos los departamentos, el aprovisionamiento, la producción, el comercial, los recursos humanos, la financiación e inversión, y por último la dirección, que es el más importante de ellos y el que se encarga de gestionar todo. Y el entorno general o específico, saberlo diferenciar para así no tener errores, saber en qué influye el entorno general y en qué influye el entorno específico. Y ya está. Las fuentes, he sacado la mayoría de la información del libro de Economía Primero de Bachillerato. Una página web, por si queréis verla, de Juan Lorenzo. Y por último, todas las imágenes de Google Imágenes.